tierras de lo que ahora es el Valle de los Chillos fueron la cuna de nuestros héroes patriotas, donde las ideas libertarias surgieron para dar paso firme a acontecimientos que cambiaron la vida de nuestra patria. Sus calles, casas, parques y haciendas han sido testigos de los acontecimientos históricos que no se pueden olvidar. Están presentes en nuestro diario vivir. Para hacer una remembranza sobre la historia del Valle de los Chillos, deberíamos empezar transportándonos hasta hace 12.000 años atrás, ya que las evidencias arqueológicas han demostrado que en todo lo que es el sector del Inga y por ende del valle existieron bandas de cazadores-recolectores que deambulaban por todo este sector en busca de caza mayor y caza menor. Precisamente el Inga es un taller lítico en donde procesaron sus herramientas que las obtenían de los afloramientos de obsidiana tanto de Huayhuaca como de Quiscatol. Al ser bandas nómadas, es lógico pensar que deambularon por todo el sector tanto del Valle de los Chillos como el Valle de Tumaco. Es fácil encontrar obsidiana trabajada en estos sitios. Luego iríamos ya a un periodo más reciente, como es las épocas de desarrollo regional, integración, en donde en el valle, según los cronistas, según los historiadores, existieron casi casgos que se les da el nombre de Ananchillo y Urinchillo, y precisamente con parcialidades ubicadas en la parte de Umbicho, de Amaguaña, de Picolquí, con caciques que todos juntos conformaban lo que Juan Salomón denominó el señorío étnico de Quito, es decir, basados en un parentesco no de sangre, sino un parentesco étnico, y que tenían sus sitios de comercio e intercambio, por ejemplo en la zona de También, y el otro aquí en la zona de la Plaza de San Francisco, ya en la actual ciudad de Quito. En la colonia, pues, estos sitios fueron repartidos primero como encomiendas, que luego se transformaron con el tiempo, dieron lugar a las haciendas, y es así como surgen haciendas como la de Chillo Gijón, la de Chillo Compañía, que aglomeraban en torno así a los pobladores del sector bajo este sistema del concertaje de hacienda que se dio inclusive hasta el siglo XIX. Las tierras del Valle de los Chillos en la época colonial fueron propiedad de los jesuitas y estaban administradas por medio de haciendas. Existieron 6 haciendas y macrofundios en esta época: Pilloncoto, Loreto, Don Pedro, El Salto, El Pedregal y Valle Vicioso. Eran un solo latifundio que estaba en la cabecera de Sangolquí y Chillo, que después llevaría el nombre de Chillo Compañía. El cantón Rumiñahui está situado en el Valle de los Chillos, llamado también Jardín y Granero de Quito. Sus límites son al norte, este y oeste el cantón Quito y al sur el cantón Mejía. La hacienda Chillo Compañía se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, en tierras que pertenecieron a los jesuitas. En el año 1767, el rey Carlos III de España expulsó a los jesuitas de la Real Audiencia de Quito, pasando la hacienda a poder de Juan Pío Montúfar. En la colonia, cuando los españoles conquistaron América, vino también la evangelización. Y la evangelización vino a través de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas, como producto de, digamos, como pago de su labor evangelizadora, tuvieron la prebenda de escoger las tierras, y uno de los mejores sitios fue efectivamente el Valle de los Chillos, un sitio muy productivo, y aquí se asentaron las órdenes religiosas de los jesuitas, de los mercedarios y de los agustinos. Una de las principales haciendas es la hacienda que ahora la conocemos como Chillo Compañía, que era administrada por los jesuitas. Esta hacienda, dice la historia y las crónicas que hemos encontrado, dice que esta hacienda llegaba hasta el Pedregal. Entonces tenía una extensión demasiado inmensa, demasiado grande. Cuando los jesuitas son expulsados del Ecuador, esta hacienda pasa a manos particulares y se retasea, o sea, se divide esta hacienda en varias propiedades.
Y lógicamente que la parte de la hacienda que ahora nos ocupa, la hacienda Chillo Compañía, quedó en manos de Juan Pío Montúfar, que era uno de los adinerados cuando los jesuitas fueron sacados del Ecuador. Entonces él pudo con su poder económico comprar lo que quedaba de la hacienda, porque si nosotros nos situamos donde ahora tenemos lo único que queda de la hacienda, que es la casa de hacienda y unas 4 o 5 hectáreas más, vieron en muchas haciendas lo que era una sola hacienda. En esta hacienda, como el marqués de Selva Alegre era un criollo descendiente de españoles, pero él también tenía afanes libertarios y la hacienda tiene una importancia dentro de los procesos libertarios del Ecuador, porque para el primer grito de independencia que se dio el 10 de agosto de 1809, ya intervino como escenario la hacienda. El 25 de diciembre de 1808, en esta hacienda se realizó una reunión conocida como la Conspiración de Chillo o la Conjura Navideña. Cuenta la historia de que efectivamente fueron descubiertos los insurgentes que se reunían en Chillo Quijote, en Chillo Compañía. Y el presidente de la Real Audiencia de Quito se enteró del asunto y dispuso que un grupo de soldados a caballo bajen al Valle de los Chillos y apresen a los que estaban complotándose contra la corona española. Uno de los posilleros que trabajaba en el palacio del conde Ruiz de Castilla era un sangorquileño. Este sangorquileño era Vicente Tipán. Él fue que inmediatamente se trasladó para acá, les ganó a los soldados que venían a caballo, les ganó y llegó el primero a la hacienda. Y con el aviso que él dio pudieron salvar todas las actas y todos los documentos y esconder todas las evidencias para que efectivamente no se determine de que había ese complot contra la corona española. Hay una parte también en este caso de que la hacienda de Chillo Compañía y la Quinta Bolivia, que están en el mismo sector de Selva Alegre, tenían un túnel que les conectaba. Y debe ser así porque si no uno dice, bueno, ¿dónde se escondieron? No. Llegaron los soldados y no encontraron absolutamente nada. Determinamos nosotros de que la hacienda de Chillo Compañía tuvo una importancia en cuanto se refiere a que fue el sitio donde germinó las ideas para el primer grito de independencia que se dio el 10 de agosto de 1809. En la cual un grupo de intelectuales discutieron el establecimiento de una junta autónoma con la participación de algunos patriotas, entre ellos Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan de Salinas y otros, con quienes meses más tarde, el 10 de agosto de 1809, protagonizaron el primer grito de la independencia. La noche del 9 de agosto se reúnen en casa de Manuela Cañizares, los marqueses, y conforman la Junta Suprema con su presidente Juan de Dios Morales. La noche del 9 de agosto, el capitán Juan de Salinas se encargaría de convencer y seducir a varios oficiales y tropas que resguardaban la ciudad. Como era un oficial valiente y apreciado, no se tuvo problema en conseguir lo que se propuso. Controlada la situación, el coronel Juan de Salinas realiza las prisiones correspondientes a las autoridades del gobierno anterior. Antes de medianoche del 10 de agosto de 1809, los quiteños salieron a las calles con antorchas, lo que significaba la luz en América, y se dirigían a la Plaza de la Independencia, donde el coronel Juan de Salinas les dirigió unas palabras. Les habló de la libertad, del respaldo al rey de España, cuyas tierras habían sido invadidas por Napoleón Bonaparte, para después gritar un ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!, que fue el primer hecho de reflexión e influencias históricas realizado en el Nuevo Mundo, y grito que dio origen al calificativo de Quito, Luz de América. Nos encontramos en la sala capitular, es la habitación más grande de la casa, es un espacio que fue constituido por los agustinos para ser utilizado en actividades muy diversas.
En la primera parte, este sitio será utilizado como una gran aula de clases, ya que los agustinos fundarán la primera universidad de la ciudad. La San Fulgencio está levantada por la orden el año de 1586. Enseguida serviría para los capítulos, que eran elecciones de jerarquías religiosas y se efectuaban cada 4 años. Valga el momento y mencionar que el sitio contaría con una capacidad de 150 miembros. Es además un espacio muy importante, sobre todo en cuanto a su decoración, debido a que todo el trabajo lo mandará a hacer la orden religiosa a la escuela de la ciudad y será regentado por la población. Pues muchos de estos personajes que van a dar sus bienes o dinero para pagar a los artesanos, querrán que sus nombres también queden asentados en estos hechos. La sala contará con una decoración muy especial entre estilos barrocos, quiteños y mudéjares que se aprecian en cada uno de los detalles que expone la sala. Es necesario mencionar que el 10 de agosto de 1810 el movimiento era verbal, debía ser asentado en documentos y para eso se lo haría en esta sala, reuniendo a la gente más destacada de Quito. ¿Quiénes son los miembros que forman la Junta Soberana? Está Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, elegido como presidente de la Junta de Gobierno. Están sus ministros y secretarios de Estado, entre ellos Quiroga y Salinas. Además, vamos a contar con la presencia de los representantes o de los miembros de los barrios quiteños, como San Roque, Santa Bárbara, la Catedral y San Marcos. Se anexa San Sebastián y San Blas también a este movimiento. Algunos curas párrocos, ya que Quito había sido dividida en parroquias eclesiásticas. Algunos escribanos y secretarios que tomarán apuntes sobre lo que se diga dentro de esta reunión. Al pasar un año en la presidencia de la Junta Soberana, el marqués de Selva Alegre dio el mando a don José Antonio Guerrero, conde de Selva Florida, quien había sido enemigo de la causa libertaria. El conde de Selva Florida realiza arreglos políticos y entrega el mando al conde Ruiz de Castilla, quien estando en el poder y apoyado por el coronel Arredonde, manda a encarcelar a todos los patriotas que lanzaron el primer grito de independencia del 10 de agosto. Llegará la tarde del 2 de agosto de 1810. El pueblo de Quito se levanta para liberar a los presos. Sin embargo, las tropas se van a adelantar y darán muerte a aquellos que están encerrados. Para las 5 de la tarde, estos cuerpos son sacados de los calabozos y abandonados frente a las diversas plazas e iglesias de Quito. Para las 7 u 8 de la noche de ese mismo día, los agustinos, con mucho cuidado y preservando su propia integridad, saldrán a las calles a recoger los cuerpos que están más cerca de la iglesia, para darlos cristiana sepultura. Primero serán llevados a la iglesia y luego, con mucha más calma, llevados a la catacumba, el cementerio que descansa bajo la sala y que fue utilizada por los agustinos en primera instancia, luego por un personaje muy importante para la ciudad de Quito como lo era Miguel de Santiago, y luego los héroes de independencia. Es importante mencionar que en este grupo de los héroes de independencia no solo están aquellos que perecieron dentro del cuartel real y que aparecen en los libros de historia, son hombres, mujeres, niños y ancianos que murieron ese día haciendo su vida cotidiana. Dentro del grupo de los héroes sería importante mencionar a Juan Salinas. Él sería enterrado dentro de la catacumba, como era normal, dentro de la cristiana sepultura que los agustinos decidieron dar. Sin embargo, mucho tiempo después, su gente, su familia, decidió darle un espacio propio y para eso se levantaría un mausoleo junto a la iglesia matriz de San Golquí, una población a 15 o 20 minutos de Quito.
Allí serían trasladados los restos de Salinas, donde hoy se los puede encontrar descansando en su propio espacio. Sin embargo, es importante mencionar también que para el año de 1812 se decidió formar una nueva Junta Soberana. Sin embargo, pereció en el intento. Nací con el comienzo de un gran imperio. Con sus muertes y con sus líderes me llené de poder. El blanco fue mi razón de luchar contra las injusticias con nuestros grandes héroes como Atahualpa y Rumiñahui. Mi lucha no solo fue mía, sino la de todo mi pueblo, y mi muerte será la razón de ser de patria. Mi muerte encenderá la llama de la libertad en mi tierra. Lucas Tipán nace en Sangolquí el 21 de octubre de 1790. Sus primeros años de vida vive en el campo y se llena de pensamientos realistas. Presenció los hechos de 1809 que le influenciaron a tener ideas independentistas, y a sus 32 años era la pieza clave de Vicente Aguirre bajo la orden del mariscal Antonio José de Sucre. Desde abril de 1822, Sucre llegó a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Luego de haber tenido batallas en Guayaquil, estaba totalmente disminuido en armamento, en alimento, en el tema de caballos y sobre todo en el tema de soldados. Le preocupaba mucho a Sucre esta situación. Sin embargo, estaba en Latacunga armando de alguna otra manera alguna estrategia de cómo poder ingresar a Quito para cumplir con el objetivo que era la gesta libertaria en este caso. Sin embargo, Sucre no contaba con la presencia de Lucas Tipán de la Cruz, un sangolquileño, un rumiñahuense que siempre demostró un alto sentido de pertenencia y solidaridad hacia su tierra. Este personaje, este sangolquileño, era hijo de Francisco Tipán, en aquel entonces alcalde de Indios de aquí de Sangolquí. En esa época, el tener esta actividad como alcalde era obviamente porque Francisco era partidario de la gesta de los españoles. Entonces no solo tenía el privilegio de ser alcalde, sino también de gozar de muchos privilegios económicos y de información fundamental que manejaban los españoles. Al ser Lucas Tipán hijo de Francisco, él se despoja de todos estos privilegios y se acerca donde Vicente Aguirre, que era uno de un general que manejaba un pequeño ejército aquí en el cantón Rumiñahui y que era muy allegado a Sucre. Le comenta sobre todas las estrategias que estaban armando los españoles previa a la llegada de los ejércitos de Sucre acá a Quito, y entre toda esta información se manejaba que donde es actualmente el obelisco de Aloaj, en la parte sur de Quito, específicamente en Mejía, los españoles tenían preparado una emboscada al disminuido ejército de Sucre. Entonces, bueno, en este caso, Vicente Aguirre le dice, bueno, si nosotros sabemos que está Sucre acá en Latacunga, ¿cómo podemos nosotros evitar la presencia de los españoles? Don Vicente Aguirre y doña Rosita Montúfar, propietarios de la hacienda Chillo Compañía en esa época, presentaron muchos servicios para que se dé la batalla de Pichincha, como el de haber logrado burlar a las tropas realistas que estaban acantonadas, cortando todas las entradas posibles para que no tuvieran comunicación con las tropas de Sucre y las que venían al norte con armas y municiones. Entonces llegan a Latacunga. Lucas Tipán le hace llegar toda esta información y Sucre la misma pregunta, ¿cómo llegamos ahora nosotros a Sangolquí? Entonces le hacen ingresar por lo que es actualmente el Parque Nacional Cotopaxi, la laguna del Mimpopumbo, la parroquia de Rumipamba, y los ejércitos se quedan en el barrio de la Libertad de Pinyocoto, mientras que Sucre se queda en la hacienda de Chillo Compañía. Y Sucre logra conversar ya un poco detenidamente con Lucas Tipán, y luego de conocerle ya como tal a él, le pide otro favor, le dice, sabes que nosotros tenemos a un elemento muy
muy importante que lamentablemente está prisionero en Quito, que era Joaquín de Soto. Yo necesito que tú hables con Joaquín de Soto, que le hagas llegar la información de que nosotros hemos evitado la emboscada que tenían planificado los españoles y que ya estamos nosotros aquí en Samborquí, básicamente en la ciudad de Chillo Compañía. Llega Lucas Tipán, como no despertaba sospecha por lo que ya les había comentado de la actividad de su padre, llega a Quito, le logran liberar a Joaquín de Soto, conversan con Joaquín de Soto y le dice, bueno, nosotros aquí manejamos la información de que ejércitos españoles vienen de Ipiales a fortalecer a los ejércitos de Sucre y probablemente están ahora donde actualmente es el Quinche. Y le delega a Joaquín de Soto a Lucas Tipán que trate a como de lugar evitar que lleguen estos soldados montados a caballo fuertemente armados acá a Quito a fortalecer a los ejércitos de Sucre. Bueno, Lucas Tipán conocía de igual manera un camino por donde es actualmente el Valle del Tumbaco, llega a Puembo, llega al Quinche, y bueno, el Quinche no se encuentra con los españoles. Recopila información, le hacen saber que los ejércitos están donde actualmente es Otavalo. Llega a Otavalo, se desplaza de por Diosero y hace correr el rumor de que Sucre está por llegar a Quito, pero fuertemente armado. Pues de esa manera, con esa estrategia, evita que los ejércitos que venían de Ipiales a Quito de los españoles se queden estancados en Otavalo. Lucas Tipán regresa nuevamente a la hacienda de Chillo Compañía el 22 de mayo de 1822. Entonces Sucre le dice, bueno, entonces ahora quiero que tú colabores con la planificación, con la estrategia de cómo podemos nosotros llegar a Quito, considerando que somos un ejército totalmente pequeño en comparación al ejército de los españoles. Entonces Lucas Tipán dice, bueno, mira, nosotros vamos a armar esta estrategia. Están todos en la hacienda de Chillo Compañía, ingresan acá a Samborquí por el camino del Inca, por las Casas y específicamente por el centro, llegan a lo que actualmente es Conocoto, la lema de Pungasí, al redondel de Chillo Gallo, a la parroquia de Yoa y por la parte de atrás del Pichincha Corona Mil Pichincha, y es por eso que el 24 de mayo de 1822, al amanecer del 24 de mayo, los ejércitos de Sucre estamos en la parte de arriba y los ejércitos españoles en la parte de abajo. Entonces ese fue la fortaleza básicamente para que nosotros desde arriba podamos combatir a los ejércitos de Sucre, a los ejércitos españoles que estaban en la parte de abajo. Y el resultado que a todos conocemos, la victoria de la batalla de Pichincha. Se da la victoria, Sucre le comenta de toda esta gesta heroica a Simón Bolívar. Simón Bolívar de igual manera en una carta que le dirige Sucre se queda totalmente admirado y le delegan la actividad que hacía su padre, en este caso Francisco, a Lucas Tipán. Entonces, como podemos ver, la gesta heroica antes, durante y después de este personaje que lamentablemente es anónimo, sangolquileño, del cual nosotros descendemos como familia Tipán, lamentablemente está en el anonimato. Nuestra historia, nuestros héroes deben ser respetados en nuestros días. No se debe abandonar la historia, nuestras raíces, nuestro patrimonio vivo que está en nuestras ciudades y pueblos, como es el caso de la hacienda Chillo Compañía, que es un lugar donde se dio el comienzo de la lucha libertaria. Como ecuatorianos que amamos nuestra tierra, debemos luchar como nuestros patriotas para ganar una verdadera libertad de pensamiento.